Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Edu nos trae a Zutomayo con la canción Nareai Serve. Bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. Madre mía, con las luces esas, digo, lo mismo van a embarcar aquí un ovni o algo. Están haciendo las señales. Sí, sí. Brutal, brutal el comienzo. Muy bien. Nada, que no hay manera de verle la cara. Bueno, pues empezamos. Desde luego, esta banda se ha consolidado como un titán del anonimato audiovisual. Madre mía. Bueno, pues a ver, como siempre es importante la letra, ¿no? Bueno, habla de... Sí, 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 es una especie de... Sí, como una... Es una... En plan poético, pero habla sobre la codependencia, la alienación moderna, sobre las farsas en la gente, que es muy superficial en general. Y bueno, pues nada, todo el tema de cumplidos, de compromisos emocionales vacíos, donde nadie se involucra. Bueno, y al final todo eso lo que viene a decir es que como que dice que estás como en una simulación, es decir, como eso es decir que ya nada te parece real y al final eso lo que hace es que hace que te encuentres muy solo. Ajá, Estás como desconectado ya de la realidad, como si ya nada mereciera la pena porque todo el mundo es tan falso que no tienes el estímulo, ¿no? de vivir cosas auténticas. Y claro, eso da una sensación de claustrofobia y claro, todo eso hay que ponerle música y es lo que están ahí creando estos ritmos sincopados que me están gustando al principio y con todo lo que llevan esta banda es tremenda, pero iremos poquito a poquito antes de reanudar, como siempre, a Kane con una voz increíble, ¿no? Porque sin dar un grito te hace unos juegos de voces flipantes, como pasa de flipante, la sí, voz de sí. cabeza, de la voz de cabeza al falsete y todo de una manera súper fluida y va cambiando continuamente y es un rango súper dinámico y su voz parece una montaña rusa. eh, bueno, ella juega con eso y bueno, ya que nos hemos acostumbrado a ver cómo es su voz. Sin embargo, cuando hace falta empujar su voz con el belting, pues lo hace perfectamente. Bueno, pues venga, vamos a retomar y seguimos.
Buah, impresionante. Jo, No me me ha esperaba roto los ese, esquemas ese rock and roll, ¿eh? ese rock and roll, sí, sí, total. Bueno, como siempre, el bajo espectacular, ¿no? Es decir, hace de todo, lo mismo se convierte en un monstruo del slap que te camina con líneas de jazz y luego va haciendo pues sus notas fantasmas, sus saltos de cuerda, agresivo y percusivo cuando toca. De Sí, pronto te toca un rock and roll, así que fenomenal. La batería, bueno, pues claro, es una parte complicada porque entre el tema sincopado y que roza el math rock, pues requiere un control dinámico brutal y lo está haciendo muy bien. Em, bueno, sobre todo con cuando explota en el estribillo, ¿no? Ahí con esos fills polirrítmicos que, bueno, no hay ni un solo golpe de más. De sí, verdad que lo está haciendo fenomenal. Bueno, protagonista también los teclados, ¿eh? sí, sí, los Eh, teclados están ahí hoy a tope, ¿eh? sí, sí, sí. Además, que mira que muchas veces tiran de sintetizador y tal, de teclados con diferentes efectos, pero ha sonado, digamos, lo más puro que le he escuchado yo al teclista en cuanto a sonido, ¿no? Eh, Más parecido a un piano normal. La parte del rock and roll, genial, ¿no? Y con los... Sí, sí, la parte de rock and roll me recuerda mucho a Ricardito. sí, 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 sí. ¿Sabes quién es Ricardito? Am, Little Richard. Little Richard, el que tocaba el piano con el pie también. Ese. Eso es, que ponía y plantaba el talón. eh, Que era un máquina el tío, ¿no? Era un maquinón, sí, 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 correcto. Bueno, pues... y bueno, la guitarra, pues también muy importante en ese rock and roll, ha sido Sí, sí, alucinante, ¿no? increíble, Ese increíble. sonido me ha gustado muchísimo, nos ha sorprendido. Así que, fenomenal. Este tipo de cosas que te sorprendan a mí me tienen ganado. Venga, vamos a continuar. Madre mía, No sé si estaban haciendo una lucha de Star Wars o de dos guardias civiles por la noche. Yo iba a decir, por el tamaño de las espadas parecían Star Wars versión Minions, ¿no? Eh, Pero oye, eso de que al final cruzar aquí los sables para cortar la Sí, sí, cabeza, uy, uy, uy. eso es lo que le hace Anakin a Dooku, así que cuidadín, Sí, cuidadín, sí, ¿eh? sí, sí. Madre mía, cómo se... Y aquí de pronto se eleva el tono. Muy bien. Bueno, pues como siempre, ¿no? Es decir, es una banda irrepetible en el panorama mundial. Logran transformar algo hipercomplejo a nivel técnico con tanta gente y sin embargo es arrollador, súper divertido, Es que es increíble. estimulante. Los que vayan allí a los conciertos se lo tienen que pasar pipa. El espectador que vaya a un concierto de ellos saldrá como lleno de euforia, sobreestimulado. Así que, Con dolor de cuello de mirar para todos los lados, a ver ma- a quién miro. correcto, sí, y bueno, y si es sensible a las luces, pues saldrá Sí, convulsionando. bueno, eso Aquí también. dependiendo del tema. Bueno, pues genial. Muchísimas gracias, Edu. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos,
Dale a like, suscríbete, clique en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.